sin olvidar la contraseña. Y a continuación vamos a habilitar ciertas cosas para poder configurar más adelante el servidor, ¿cierto? Como motor de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es habilitar el superusuario, ¿ya? En este caso, en el servidor, el superusuario se llama root, ¿cierto? Root. No lo tenemos habilitado. Tenemos que habilitarle una contraseña a su usuario, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Primero, cambiamos del modo normal como estamos, modo administrador, con el comando sudo su, ¿ya? Sudo su. Y me dice que cambia ahora a modo root, ¿cierto? De hecho, el prompt del servidor cambia de nombre. Pero todavía no estamos como modo root general. Entonces ahora vamos a habilitarlo realmente, ¿ya? Porque estamos pasando de un modo a otro. La idea es que entremos directamente como root, ¿cierto? Directamente como root. De esa forma tendríamos dos usuarios. El usuario que creamos nosotros en la instalación sería uno y el usuario root sería otro. De esa forma tenemos menos probabilidades de que se nos pierda una contraseña y podemos entrar de las dos formas, como root o como el otro usuario. ¿Cómo se crea ahora o cómo se activa el usuario root? Se hace de la siguiente forma, ¿ya? Se hace con el comando sudo espacio -u, ¿cierto? Espacio root espacio passwd, de password, la abreviatura de password. Sudo espacio -u espacio root espacio passwd, ¿ya? Enter, ¿cierto? Enter. Y lo que va a crear ahora es la contraseña ¿para quién? ¿Para qué usuario está creando la contraseña? Para el superusuario, para root, ¿cierto? Y ahí la escribe, la repite, recuerden que no se muestra en pantalla, ¿cierto? Y me va a decir la contraseña ha cambiado, ¿ya? Vuelvo a repetir el comando, es sudo espacio -u espacio root espacio passwd, genero la contraseña, repito la contraseña y el password se ha actualizado exitosamente, ¿cierto? Successful. Comprobemos que podemos entrar con root ahora al servidor. Hay que probar que tenemos el acceso, ¿cierto? Hay que cerrar la sesión y cuando pide nombre de usuario va a entrar con root. ¿Ya? Copien los comandos, anótenlo. Anoten los comandos que necesitamos para la configuración. Tenemos acceso como root. Tenemos que salir de la sesión, comando exit, ¿cierto? Exit nuevamente y deberíamos estar en el login, llegar hasta el login, ¿sí? Donde aparece el nombre del servidor y login. Ahora, en vez de entrar como el otro usuario, debe entrar como root. Compruebe que entra como root. Inicia como root, contraseña y inmediatamente ahora estoy como root, ¿cierto? Entré. Por lo tanto tengo todos los permisos en el servidor. ¿Sí? Usuario root. Segundo paso, jóvenes, debemos ver si tenemos dirección IP. ¿Ya? ¿Cómo vemos la dirección IP de nuestra máquina? Comando ifconfig. Ifconfig. Y debería salir una tarjeta que dice ETH0 y a continuación la dirección IP correspondiente. ¿La encontraron? ETH0 y la dirección IP correspondiente. Y vamos a tener que anotarla porque la vamos a agregar a mano esa dirección en un momento. Le aparece ETH0 y la dirección IP. ¿Cierto? Comando ifconfig y mostrar mi dirección IP que tengo en este momento. Y me muestra mi tarjeta física que es la ETH0 de Ethernet 0 y la dirección IP correspondiente. Si no, vamos a ir viendo qué pasó. Debería tener una dirección IP. Ahí tengo la 192.168.168,
por ejemplo. Ya, tiene IP. Anote su IP. Así como en Windows Server la asignamos de forma estática, ¿qué vamos a hacer acá? También lo mismo. Anotémosla mientras. Los datos DNS, máscara, gateway son los mismos que ocupamos en Windows Server. ¿Qué va a cambiar acá? La IP. Nada más que eso. Ya, anótenla. ¿A quién no le entregó IP? La red. Si no tiene IP, tenemos que resolver ese problema. Debería tener un IP la máquina. Conectarse remotamente a descargar paquetes para actualizarse. ¿Ya? Como tenemos dirección IP, lo que vamos a hacer es actualizarlo. ¿Por qué es importante actualizar el servidor? Porque así, de esa forma, podemos dejar la versión más reciente y nos va a evitar todos los problemas o errores, ¿cierto?, futuros. En realidad, agregar unos parches, un update. Para actualizarlo, el servidor se hace con el comando apt-get comando update de aptitud. apt-get espacio update, ¿cierto? Y da enter. ¿Y qué va a empezar a hacer este servidor? Se va a empezar a conectar a un servidor remoto, en este caso de Canonical, que es la empresa que genera el proyecto Ubuntu, que mantiene el proyecto Ubuntu, y vamos a empezar a bajar todos los paquetes de seguridad necesarios para el servidor. ¿Los recursos los tienen de cero de donaciones? Donaciones. Es una organización sin fines de lucro que mediante donaciones se mantiene. ¿Y qué está manteniendo ahí? Los servidores de descarga, los servidores FTP para que bajemos nuestros paquetes necesarios. Miren, todas las configuraciones de este servidor, porque hasta ahí estaría ya actualizado. Falta el IP, ¿cierto? Para configurar el IP tenemos que editar un archivo. Abrir un archivo de texto y a mano poner el IP, ¿ya? Esta máquina, de hecho, podría estar ya, tener conexión remota. Podría hacer incluso un ping a una máquina, no sé, pues a Google. Y está saliendo. Estoy haciendo un ping a Google. Por lo tanto, esta máquina puede salir hacia la red. ¿Sí? Responde. Incluso más, podríamos hacer un ping entre nosotros. Por ejemplo, ¿quién tiene un servidor corriendo con alguna IP? ¿Cuál es su IP? Control C. 1 punto. Mira. Y llegamos, ¿no? Estamos haciendo un ping entre servidores. Está corriendo. Chicos. ¿El ping cómo se detiene? Control C. Para el ping. Otra cosa importante, miren, antes de empezar a instalar cosas, empezar a meter mano, hay que ir haciendo parámetros muy similares a lo que hicimos en Windows Server. En Windows Server nosotros bajamos los cortafuegos, ¿se acuerdan? Los bajamos porque tenemos un motor de base de datos que va a ocupar puertos y esos puertos tienen que estar abiertos para poder conectarnos remotamente. En los sistemas Linux, donde va a estar corriendo un motor de base de datos, también hay que abrir puertos. Y en este caso hay que bajar el cortafuego. ¿Cómo se baja el cortafuego en Linux? Con el siguiente comando. Sudo ufw disable. Sudo ufw disable. ¿Ya? De ahí bajamos el cortafuego. Y así nos evitamos tener problemas más adelante cuando tengamos que abrir algún programa. Hay que bajar el cortafuego. Vamos paso a paso. De hecho, en la máquina Windows Server los demoramos 2 o 3 clases en tener la lista. El Windows Server lo vamos a tener, el Ubuntu Server en una sola clase. Sudo ufw disable. Es para bajar el cortafuego. El firewall. ¿Bien hasta ahí o no? Siguiente configuración. Debemos darle una IP estática, ¿cierto? Que en realidad es la misma IP que tenemos. Esto lo hicimos en Windows Server, ¿cierto? Windows tenía un IP y la anotamos de forma manual. Aquí va a ser lo mismo, pero por mediante consola. ¿Dónde configuramos esta dirección IP? Que en el caso mío es la .68, ¿ya? Primero tenemos que entrar a un archivo de configuración. Buscar las configuraciones en el servidor. Para eso, vamos a ejecutar el comando cd espacio slash, ¿ya? Para ir a la raíz, ¿cierto? A la carpeta raíz, y tenemos que buscar un directorio. Ejecutamos el comando dir
ahora, y van a aparecer varios directorios. Entre ellos hay uno que se llama etc. En el directorio llamado etc, que está ahí, están las configuraciones del servidor, tanto de programas como instalemos, como de servicios propios. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar al directorio etc a buscar una configuración. Para ver mis directorios yo lo puedo hacer con dos comandos. Uno de ellos es el comando dir, como lo hicimos recién, y otro comando es el comando ls. Cuando uno instala un Ubuntu C, en la carpeta, ¿la hace dentro de la misma partición del disco o hace una partición aparte? Hace una partición dentro del mismo disco duro, pero la deja con privilegios distintos para evitar borrados. ¿Ya? Una partición de arranque. Miren, para ver los directorios o las cosas que tiene mi servidor, las carpetas, yo lo puedo hacer con dos comandos, con dir o ls. ¿Cuál es la diferencia entre dir y ls? Dir me muestra todo por igual. En cambio, ls me muestra con colores. ¿Qué representan los colores? Si son azul, son carpetas. Y si son de otro color, son archivos. Entonces, yo sé al tiro que son carpetas, que debo entrar a una carpeta o directorio. Esa es la diferencia. Dir, carpeta o directorio. Configuración. Ahí la voy dejando en pantalla. Address, con 2D y 2S. Address. No, ahora lo tengo grabando. Y en pausa. Lo voy pausando a rato. Siguiente línea. ¿Cierto? Está address. Lo que viene ahora es la máscara de red. Que en Windows se llama subnet mask, ¿cierto? Aquí se escribe con el comando net mask. ¿Y cuál era la máscara que teníamos en Windows? ¿Se acuerdan? La misma. ¿Ven? Vamos repitiendo los parámetros. Tenemos el IP, tenemos la máscara. Ahora viene el gateway. ¿Se acuerdan? O la puerta de enlace. Gateway. El gateway es 192.168.1.1. 1.1. Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos IP, máscara, ¿cierto? Gateway. El parámetro que viene ahora, ¿cierto? Se llama, o es distinto a Windows, se llama broadcast. Y el broadcast representa la última dirección de esa red, la última usable de esa red. Y en esa red, la última dirección vendría siendo la 192.168.1.255. Broadcast. Esa no la podemos asignar como IP, una dirección para indicar dónde comienza y dónde termina la red. Lo mismo. Lo único que cambian ustedes es el IP, ¿cierto? El address. Eso es distinto. Vamos repitiendo la misma configuración. El broadcast me define dónde termina mi red. El límite de la red. Por lo tanto, yo no puedo pasarme más de 255. Si yo veo una dirección IP con 256 está mala, porque el número máximo es 255. Eso es lo que está diciendo. Ahí termina, dice. Ahí termina la red. Pero eso no significa que no estén más allá de eso. Es que más de 255 no hay. Hasta ahí llega. Luego, la red. Por eso la máscara es así. Por eso. La red no puede haber una máscara 256. ¿Ya? La red se declara con el comando network y tenemos que indicar en la red que estamos configurando, trabajando. La red se destaca porque es igual que el IP, pero con el último octeto en 0, ¿cierto? Punto 0 sería 192.168.1.0. Esa es la red o network. 1.0. Hasta ahora tenemos todo igual. Todos copiamos los mismos parámetros. Nos falta anotar las direcciones DNS, porque esta máquina también necesita resolver. ¿Ya? Y el DNS se hace con el comando DNS-name servers. DNS-name servers. Y vamos a ocupar mínimo un DNS. ¿Cuál era el DNS de Google que ocupamos? 8888. Si yo quiero anotar más DNS, los voy separando por una coma y sería 8844. Y así sucesivamente. Si quiero poner más de uno.
DNS name servers, con ese final. Una coma, espacio, coma. Pero vamos a ocupar uno, con uno basta. Si quiero poner más DNS, los separo con una coma hacia el lado. Ya, el tema está, ¿cómo grabo ahora esta configuración? Porque estamos dentro de un archivo. Primero, dice ahí abajo que para grabar se ocupa el comando O, de guardar. Sería control O. Control O. Control O. Doy enter. Y grabó. Y ahora para salir sería control y la X. Control X. Salgo del editor. Control X, salgo. Control O, control X. Control O, control X. Reviso la IP. ¿Con qué reviso la IP ahora nuevamente? If config. ¿Cierto? Debo comprobar. Y tengo la misma IP. Tengo la misma IP. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Tenemos la misma IP. If config. Ya. Vamos a ver si podemos, ¿cierto?, tener acceso a internet. Vamos nuevamente a hacer un ping, por ejemplo a Google, y debería responderme el ping. ¿Ya? Por tanto, mi configuración de la tarjeta quedó bien. Hice un ping a Google, a www.google.cl, y me responde el ping. ¿Sí? O también voy a hacer un ping a ayer.cl, pero no puedo hacerlo porque es un tema de bloqueo. La página está bloqueada, no puedo salir. Pero sí puedo hacer un ping a Google. A google.cl. No me toca el comando. Que recordar, supongamos que ustedes van a clonar la máquina para hacer otro motor de base de datos, ¿cierto? Clonaron el Linux. Van a tener un problema, porque las dos máquinas se van a llamar igual, ¿cierto? Entonces, así como nosotros cambiamos el IP, podríamos cambiar el nombre del equipo. ¿Dónde se cambia el nombre al servidor? Así como entramos dentro del DTC, usted va a buscar, ¿cierto?, un directorio que se llama, o archivo que se llama hostname, dentro de DTC. Hostname. Y lo edita. Por ejemplo, edito con el comando nano hostname y va a salir el nombre de la máquina. Entonces ahí usted va, cambia el nombre, guarda el archivo y se llama diferente el servidor. Dentro del archivo hostname está el nombre del servidor, para que no lo tenga clonado o duplicado en la red. ¿Sí? Entonces dentro de ETC el archivo hostname ya se lo edita. Ya. Configuremos entonces, empecemos a instalar MySQL en este servidor. Para la instalación del servidor de MySQL hay que instalar varios paquetes o repositorios, ¿ya? De distintos repositorios. El primero de ellos es instalar el motor de base de datos, ¿ya? Por lo tanto, para instalar el motor de base de datos, usted va a ocupar el comando apt get install y luego viene el motor de base de datos. El motor de base de datos tiene dos visiones, una por el lado cliente y uno por el lado server. Por lo tanto, el comando inicial es apt get install mysql -client. Aquí nosotros nos estamos declarando qué versión de MySQL estamos instalando. Por defecto, ¿cuál va a instalar? La última, ¿cierto? Entonces, apt-get install mysql-client y da enter. Enter. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a conectar a un gestor de descarga, un repositorio. Dice que encontró
tiene un tamaño de 43 megabytes y le dice sí o la S. Ya, le da sí. Y ahí va a empezar a bajar el lado de motor de base de datos de cliente. Porque tiene que tener una parte para manejar la base de datos y otra para administrar. MySQL Client. Entonces, para la versión server ahora, mismo comando, apt-get install mysql-server. Se repite igual, apt-get install mysql-server. Y le damos enter. Me pregunto, ¿el cliente para qué era? Era para administrar del... Para que lleguen hacia mí. Ah, ya. Y el server para llegar al cliente. Ah, ya. Porque tiene dos tipos de interfaces después. De ahí me dice que son aproximadamente 51 megabytes y lo mismo, le digo sí. Y va a descargar la versión ahora server. Espera rápido, ¿no? ¿Sí? Va a pedir contraseña. Ojo, MySQL, el motor de base de datos, también tiene una contraseña y también tiene un usuario ROT. Así que esta tampoco la olvide, porque la que agregamos nosotros eran para el sistema operativo. Estas son para el servidor de base de datos. Agrego contraseña. ¿Cuál es el usuario por defecto de MySQL entonces? ROT. Si quiere, no hay problema, porque te va a pedir repetirla. Ahí tabula hasta aceptar. Y le pide nuevamente ingresar la contraseña para ROT, pero de MySQL. Para el usuario ROT de MySQL. En los sistemas Linux, todos los superusuarios son ROT, ¿cierto? Pero no confundir con el ROT del sistema operativo, otra parte. Y le da Enter. Aceptar. Ahí María, note todas las contraseñas, ¿cierto? Publíquela. Guárdela. ¿Vamos bien, cierto? Ya. ¿La primera contraseña para qué era? Para el... La primera era para el sistema operativo Linux y la que agregamos ahora es para el motor de base de datos. No, pero pedía dos veces. Hay que repetirla, verificar. Ah, ya. Es verificación, nada más. Ya. Tenemos la versión client, tenemos la versión server, ¿cierto? En la server pide contraseña. Ahora lo que vamos a instalar es una interfaz web para que después podamos manejarlos por una forma gráfica al servidor. Porque ahora lo podríamos manejar igual, pero sería mediante comando. ¿Ya? De hecho, vamos a probar en un minuto más. Para instalar la interfaz gráfica, tenemos que instalar otros paquetes ahora. Vamos a instalar, ¿cierto?, el lenguaje PHP 5, apt-get install PHP 5, porque esta interfaz gráfica está programada en PHP, por lo tanto tenemos que instalarle un lenguaje. Entonces, apt-get install PHP 5 y le damos que sí. Ese tono gráfico para qué era para mí. Es una interfaz gráfica mediante un ambiente web para manejar el motor de base de datos, para que te sea más fácil. Pero también lo podríamos hacer como por terminal. Vamos. En el servidor va a ser el Apache. ¿Por qué necesitamos el Apache en esta máquina? Porque necesitamos que se monte esa página web en algún lado. Entonces, apt-get install Apache 2. Y me va a decir que ya está instalado, que no es necesario. Me va a decir que no es necesario actualizarlo. Ahora viene la parte gráfica. La herramienta que se instala
es php my admin. Entonces el último comando a instalar sería apt-get install php my admin. Y también me va a preguntar si lo quiero instalar o no. Y le damos que sí. Dice en qué servidor web quiero que corra. Y tengo que elegir dos. Apache 2 y Light HTTPD. ¿Cuál tenemos instalado? Apache 2. Entonces usted pincha y que quede marcado el Apache, el símbolo asterisco. Se marca con la barra espaciadora. Con la barra espaciadora marca que Apache 2 se seleccione. ¿Ya? Y luego tabula hasta aceptar. ¿Sí? Que quede marcado con el símbolo asterisco, Apache 2. Y le da aceptar. ¿Ya? Aquí les va a preguntar si la configuración de Apache quiero hacer algo, ¿la dejan por defecto? Sí. No cambian nada. ¿Y qué me pregunta ahora acá? Una contraseña del usuario de administración de la base de datos. ¿Qué contraseña tiene que ser? El que dieron a MySQL hace un minuto atrás. La misma contraseña que le dieron a MySQL es la que aplican acá. Por lo que estoy viendo, María le está dando contraseña todas iguales, ¿cierto? Son 3 contraseñas y es la misma. Le dio a Linux Ubuntu una, a MySQL le dio la misma, y ahora al PHP MyAdmin la misma. Pero para que no se olvide, ¿cierto? El problema está que si se le olvida la contraseña, se le van a olvidar las 3 plataformas, ¿ya? Y si le piden una, le descubre las 3, ¿ya? Y la vuelve a repetir. Es la misma de MySQL. Tenemos que editar un archivo, ¿ya? ¿A qué carpeta entramos para modificar archivos hace un rato? A etc. Tenemos que volver a entrar a etc ahora, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo entramos? ¿Se acuerdan? cd espacio slash. Tenemos que entrar al directorio etc. cd etc. Ahora un dir o un ls. Y tiene que aparecerme un directorio de configuración del motor que instalamos recién. ¿Cómo se llamaría el directorio? MySQL. ¿Ya? Entonces debo entrar a MySQL. ¿Está el directorio MySQL por ahí? Está. cd espacio MySQL. cd espacio MySQL. Y ejecuto un dir. Dentro de etc, dentro de MySQL hay un archivo de configuración. El que dice my.cnf. My.cnf. Y ese archivo lo vamos a abrir. Lo vamos a editar igual como editamos el archivo network de la dirección IP. ¿Con qué comando? Con nano. Sería nano espacio my.cnf. CNF es la abreviatura de config, ¿cierto? MySQL configuration. Esa es la abreviatura. Nano.cnf. Nano.cnf. Enter. Y este es el archivo de configuración. ¿Qué tenemos que considerar, jóvenes? Miren, puertos. MySQL usa un puerto de comunicación. ¿Qué puerto es? Ahí está. 3306. Esos puertos los vamos a necesitar después cuando conectemos remotamente la máquina. Anote, 3306 puerto MySQL. Después, ¿cuál puerto hay que abrir? 3306. Cada servidor de base de datos usa un puerto distinto. Por ejemplo, MySQL usa el 3306, SQL Server usa el 1433, Oracle usa el 8080, ¿ya? Postgre usa el 5432. Cada uno es un puerto de comunicación distinto que hay que abrirlo en los cortafuegos. 3306 de MySQL. ¿Qué línea hay que editar acá? Porque aquí tenemos que recorrer la configuración. Y la línea que vamos a modificar, jóvenes, es esta que está acá. Esa que dice bin address. Bin address.
Uno recorre, ¿cierto?, el archivo texto y encuentra la línea bin address. Eso. Y tiene una dirección IP. Dice que tiene la IP igual, dice 127.001, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es poner una dirección genérica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa el bin address? Significa que este servidor solamente va a recibir consultas de la dirección 127.001. Por lo tanto, si alguien le hace una consulta desde afuera, las va a rechazar. Yo desde Windows 7 no voy a poder hacer una consulta a la base de datos, porque dice que recibe consultas de forma local. Entonces la dirección que vamos a poner nosotros va a ser la dirección 0.0.0.0. ¿Qué significa? Que desde cualquier host va a recibir una consulta a la base de datos. ¿Ya? 0.0.0.0. Así se hace. Estamos haciéndolo en la vida real. ¿Sí? ¿Cómo debería configurar? Aquí no es eso, entonces aquí no hay. Eso no es eso. Si tuviera, por ejemplo, montado sobre Ubuntu 0. Claro. Sería eso. Claro. Ahora, guardar el archivo con control O y salir con control X. Control O y control X. Control O, control X. Claro. Control O, Enter, control X. Vamos a probar. Podemos limpiar pantalla con Clear. Vamos a probar si podemos entrar al servidor de base de datos en modo consola, directamente en la máquina. Vamos a entrar a la MySQL. Después la siguiente prueba o final va a ser entrar ¿desde dónde? Desde el cliente, ¿cierto? Para entrar en modo consola se ejecuta el siguiente comando: MySQL espacio -h espacio la dirección local de la máquina, que sería 127.0.0.1, porque estamos entrando directamente, no tenemos que poner una IP externa, ¿cierto? Estamos en la misma máquina. ¿Ya? Espacio -u espacio rod espacio -p. ¿Con qué usuario vamos a entrar? Con el rod y con la contraseña que le dimos a MySQL hace un rato. ¿Ya? Voy a anotar el comando para que lo... Significa que estamos entrando a la misma máquina. Mira, la dirección 127.001 se puede reemplazar por la palabra localhost. ¿Ya? Entonces, doy enter. Me pide password. ¿Cuál password va a ser, María? El password de MySQL. Enter y estoy dentro del servidor. Porque el prompt me cambia, ¿cierto? Ahora me dice MySQL. Y lo primero que vamos a ver es qué tiene el servidor. ¿Qué base de datos tiene? Porque debería tener base de datos. Alguna por defecto, sí, ¿cierto? Miren, vamos a entrar al servidor y ver lo que tiene. Y se hace con el comando show espacio database o databases. Y esto, como es lenguaje SQL, tiene que terminar con punto y coma. Comando show espacio databases punto y coma. Aquí lo estamos haciendo pura SQL. Show databases y enter. Y termina con punto y coma. ¿Cuáles son las bases de datos que tiene por defecto? Ahí están. Una que se llama Information, otra se llama MySQL, otra Performance y otra PHPMyAdmin. ¿Ya? Databases con ese final. Show databases. Show database. Y punto y coma. ¿Ya? Show database. Por lo tanto, tiene base de datos, ¿cierto? Ahí están. ¿Ahora sí? Miren, me muestra las bases de datos. Ahora yo quiero entrar a una base de datos, de las que está de ejemplo. Vamos a entrar a la que se llama MySQL, que es la segunda. Igual estos comandos se los voy a mandar los que estamos haciendo para que los tengan. Databases, con S, databases. ¿Cómo entramos a una base de datos? Vamos a entrar a la MySQL. El comando para entrar es el comando use o use. Por ejemplo, use o use
y el nombre de la base de datos. Use MySQL punto y coma. Y me va a decir, ¿cierto? Database change. Me dice que entré a la base de datos. Todo con punto y coma. Todo termina con punto y coma. Use espacio MySQL. Es para entrar a la base de datos MySQL. Y termina con punto y coma. Base de datos. ¿Ya? Cargada. Quiero ver las tablas que tiene. El comando sería show tables. Tables, show tables. Y también termina con punto y coma. Siempre con punto y coma. Show tables. Enter. Y ahí están las tablas de la base de datos. Miren, y a mí me parece algo por acá. Yo quiero ver qué tiene la tabla user. ¿Quién podrá aparecer ahí? Pues el ROT. ¿Ven los privilegios que podemos tener nosotros si entramos como ROT? Podemos ver incluso los usuarios de la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo sería el comando para mostrar los registros de la tabla user? En SQL sería un select. Sería select asterisco from user punto y coma. Mira, mostrar todos los registros de la tabla user. Enter. ¿Select cuánto? Select asterisco from user. Pero me va a mostrar muchos registros. Ya, más o menos gigante, porque es una tabla muy grande. Entonces necesito ordenar lo que debo mostrar. ¿Ya? Necesito ordenar. Select asterisco from user. ¿Cierto? Y me muestra todos los registros. Necesito ver qué tiene o cómo está hecha la tabla. Para saber cómo está hecha una tabla se ocupa el comando describe. Y luego el nombre de la tabla. Sería describe user punto y coma. Para que me muestren los campos. ¿Cierto? Describe espacio user punto y coma. ¿Ya? Y ahí me dice los campos que puedes tener. Todos los campos que tiene esta tabla. Y los permisos también que tiene la tabla. ¿Cómo me desconecto? Porque ya, por ejemplo, hice la visualización, hice una consulta. ¿Ya? Para desconectarse, ¿cómo sería? Exit. Y ahí me voy del servidor de base de datos. ¿Cómo entraba al servidor de base de datos? MySQL, espacio -h, espacio la IP local, espacio -u, espacio ROT-P. Claro, nosotros tenemos un solo usuario, vamos a tener que crear otro para conectarlo en forma remota. Ahí estaría listo nuestro servidor de base de datos, está listo. Ahí está listo. La última prueba que vamos a hacer ahora, con lo que terminamos, sería levantar un cliente Windows 7 y conectarlos vía web al servidor de base de datos. Ya, entonces vamos a aprovechar de hacerlo. Voy a levantar un cliente. Este cliente tiene que estar en la misma red, ¿cierto?, que el servidor. Y también en modo puente. Vamos a comprobar. Voy a levantar el Windows 7 cliente. Ahí tengo que colocar el puerto. Claro, vamos a instalar unos programas después para conectar y entrar por puerto. Voy a levantar el cliente y el cliente, ¿qué debería hacer? Ver la base de datos o las bases de datos que tiene el servidor MySQL acá en este otro lado, mediante una página web. Porque por algo instalamos una interfaz, o si no lo veríamos por consola como lo vimos directamente. A comando SQL, que es lo que queremos lograr, también a crear base de datos, crear usuarios por comando. Ahora no estamos creando nada, estamos revisando nomás que corre esto. Nuestro primer servidor de base de datos. Fue rápido, ¿cierto? Es rápido crearlo. ¿Sí? Es rápido. Voy a pausar. Estoy levantando el cliente, tengo el servidor por acá. Vamos a comprobar. Lo primero que voy a hacer es hacer un ping, ¿cierto? Lo primero, hacer un ping desde el cliente al servidor. A ver si llego, tengo conectividad a la máquina. Hago un ping al server.
perdón, me responde, y ahora sería conectarme al servidor. Lo vamos a hacer mediante ambiente web. Vamos a abrir un navegador, en este caso el Explorer del cliente. Después le vamos a instalar un programa para conectarlo, con un programa de diseño. Y en el cliente, ¿cierto?, pongo la dirección IP del servidor. Sería la dirección IP, estoy en el cliente Windows 7, /php myadmin, la dirección IP del servidor, como tenemos acá, y luego /php myadmin, que fue la herramienta que instalamos. Y va a levantar la interfaz gráfica, ¿cierto?, del servidor de base de datos. Y ahí está activa, ¿cierto? Ahí está. ¿Con qué usuario debería entrar? Con root, porque es lo único que tengo, ¿cierto? Y accedo. Solamente voy a probar conexión hoy día. La próxima clase vamos a configurar los usuarios y entrar. Entonces, es real, estoy viendo las mismas bases de datos que las vi hace un rato con comando, las estoy viendo en la interfaz gráfica. Es lo mismo. Ahí es lo mismo. Acá estoy por consola, acá estoy por ambiente web. Estoy en el servidor MySQL ya. Mira, Elvi, ahí me dice la versión que tengo del motor de base de datos. Ahí me aparece, mira. La 5.54 y está sobre un servidor Ubuntu. Y me dice con el usuario que estoy conectado. Sistemas Unix. Ahí tenemos las dos formas de entrar. Listo. Con eso es suficiente. Con eso terminamos por hoy día.